Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a tener la presencia de uno de los filósofos más importantes de la Argentina. Difícil que pueda eludir algún tema. Estoy hablando de Tomás Abraham. Con Tomás Abraham hacemos esta edición de Dicen que Dicen y después de estos auspicios. Es acá, Estación Alvear, un barrio abierto a vos. En Banco Coinag tenemos un seguro adaptado a las necesidades de cada cliente. Ingresá a www.bancocoinag.com y conocé el seguro para vos. Avalian, cobertura médica, cuidarte para lo que viene. En Buenos Aires, Palladio Hotel, Callao 924. Inelro, productos pensados para siempre. Myers Climatización, sistemas de calefacción por agua, calderas y radiadores. Una mejor versión de tu vida es posible. Evoluciona tu forma de construir sumando tecnología. Brimax, construí tu mejor versión. Ni en el centro ni en el campo, lo mejor de dos mundos. Arboria, condos en Fisherton. Un desarrollo de Sancor Seguros Real Estate, Rosenthal Inversiones y Fundar. Cuenta la leyenda que para pedir 100 gramos de fiambre del bueno, la gente se acostumbró a pedir 100 de Palladini. ¿100 de Palladini? 100 del bueno. 100 años del bueno. 100 años de Palladini. Lumiar, fábrica de aberturas de aluminio de alta prestación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Che, si nos piden el seguro acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo, no tengo el celular. Qué campeón. Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda. Digitalsport.com.ar. Medife está conmigo, con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Binder, depósito fiscal. Núñez, pisos, decks y revestimientos de madera y símil madera. La REA 835, Eva Perón al 5400. Tomás Abraham, autor de una treintena de libros, un analista implacable de los dilemas de la sociedad argentina. Ha quedado todo esto registrado en Historias de la Argentina Deseada, La Aldea Local, La Lechuza y el Caracol, entre otros. En 2015 publicó La Dificultad, su primera novela. Actividad académica tanto en la Argentina como en Francia, como en Brasil y en España. Para muchos, el filósofo argentino más destacado de la actualidad. Y acaba de publicar Diario de un abuelo salvaje. ¿Qué título este, no? Un libro que no es sobre la pandemia, pero que fue escrito y está atravesado por ella. Diario de un abuelo salvaje. Tomás es abuelo, hay que decirlo, ¿no? Bienvenido al programa, Tomás. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, empecemos por el principio. ¿Te hackearon el teléfono? ¿Te hackearon el WhatsApp? Sí, me hackearon el WhatsApp y hace ya una semana larga y estoy con todos estos trámites infernales con esta empresa fantasma porque no está encarnada en nada material y muy complicado todo para poder restablecerlo. Quizás lo recupere mañana, dicen, no sé. Bueno, ojalá se solucione lo más pronto posible. Cuando uno empieza a depender de estas cosas, ¿no? El WhatsApp cuando salió decíamos, ¿y esto para qué si tenemos el SMS, ¿no? Empezamos a ver las virtudes, la progresión, ¿no? De la tecnología a través de WhatsApp, es algo verdaderamente... Sí, te digo que es increíble porque yo no chateo en general, tengo muy poca actividad de WhatsApp, pero ahora que no lo tengo... me doy cuenta de lo necesario que es, porque todo el mundo está conectado a través de esa plataforma y lo que me queda, porque tengo mi teléfono, es llamar por teléfono a la gente con la que quiero hablar. Claro. Y hoy la llamada telefónica sin WhatsApp se considera una intromisión. No sabíamos cuánto lo extrañábamos, ¿no? Tuvo que faltar para darnos cuenta. Suele pasar, con cosas importantes de la vida. ¿Quién diría de WhatsApp? Tomás, bueno, acabas de publicar esto que decíamos, Diario de un abuelo salvaje. A ver, tiene formato de libro.
¿Es con la intención de escribir un libro? ¿Es un diario? ¿Se retrató este diario durante la pandemia? Confesiones íntimas y personales. ¿Tiene que ver con tu condición de abuelo? Y lo de salvaje, ¿por qué? A ver, mira todas las cosas que te pregunto. Sí, cuando a fines de marzo del 2020 quedamos encerrados por la pandemia, eso coincidió con unos meses, unos 3-4 meses, los primeros 4 meses de la pandemia. Yo estuve en una actividad realmente muy fuerte para escribir un libro que era sobre mi país natal, donde yo nací, que es Rumania. Y yo estaba escribiendo sobre eso, era algo que me absorbía muchísimo. Y bueno, los primeros meses de la cuarentena fueron muy intensos en casa con mi esposa, hacernos cargo de todo y además escribir. Yo terminé ese libro sobre Rumania que se publicó 2 años después, que se llama La Matanza Negada, que es sobre el genocidio de los judíos en Rumania, y lo tenía en un cajón porque tenía problemas con mi editor y otros editores no me lo habían aceptado. Así que estaba en una situación muy extraña en julio del 2020, por el cual había terminado un libro que no había leído nadie, un libro muy importante para mí, y muy agotado por el tema del trabajo, que mi trabajo es estudiar. Es decir, yo para escribir necesito estudiar. Yo estudio los temas, no solamente porque son temas teóricos, a veces no lo son tanto, sino porque desde los 15 años que yo estudio. Estudié como alumno, estudié como estudiante de la universidad, estudié como profesor, hice 40 años de docencia de profesor, así que yo siempre estudié, es parte de mi vida estudiar, y estaba muy cansado, entonces dejé de estudiar, decidí no estudiar más, o no estudiar por un tiempo, y allí yo me encontré con una situación totalmente nueva, que era tener una mente, que era una actividad totalmente voraz, incesante y dinámica, pero sin el canal y sin la dirección y el proyecto de un estudio. Empecé a escribir 1 año, 2 años, era interminable lo que estaba escribiendo, y en octubre, noviembre del 2022, no hace tanto tiempo, me dije a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? Estoy escribiendo una carta a Dios, estoy escribiendo una carta a un corresponsal desconocido. Cuando uno escribe así como estoy escribiendo, está escribiendo un libro. ¿Qué otra cosa? No estoy escribiendo nada raro, estoy escribiendo un libro. ¿Un libro infinito? Infinito. Y ahí cuando surgió la palabra libro, que yo no la quería porque ya había publicado bastante, me dije a mí mismo, ¿y si lo termino? ¿Y si termino esto y le doy una forma finita, una forma, lo termino, lo cierro? Y surgió la palabra libro. Ahí empecé a hablar con mis editores del Ateneo, que eran mis editores de ese momento y no son ahora. Le dije, mira, tengo un material que lo puedo darle una forma de libro. ¿Les interesa? Bueno, cuando lo tengas me lo mandás. Se los mandé, les gustó, les interesó, y recién en enero de este año me di cuenta que era un diario, porque lo había escrito todos los días, le di una forma de diario que ya la tenía, y se los mandé con el título del profesor que dejó de estudiar en tiempos de pandemia. Me dijeron que ese título ellos no lo iban a poner, que no era comercial, que era muy largo, etcétera, y que pensara en otro. Y ahí empecé a pensar en otro, y como parte del libro, especialmente en la primera parte, yo hablo bastante sobre los medios de comunicación en nuestro país, del modo en que encararon la pandemia y el modo en que nos trataron a nosotros, los de mi camada, los de mi generación, los antiguos combatientes, los viejos combatientes, que nos decían primero adultos mayores. Es decir, ya era una categoría que irrumpía en la nomenclatura general generacional. Adulto mayor, o sea, no es suficiente con que sea adulto, bueno, adulto mayor. Y después empezaron, que es la cosa tan humillante para mí al menos, de los diminutivos, ¿no? Abuelito. Entonces yo era un abuelito. Y todo el tiempo pasaban a los abuelitos de acá, a los abuelitos de allá. Pobre los abuelitos, a los abuelitos no les vamos a dar cama, a los abuelitos no les vamos a dar respirador, a los abuelitos los vamos a dejar morir, pero qué tiernos y lindos que son los abuelitos. Entonces empecé a leer
en la prensa gráfica recomendaciones para los abuelitos en tiempos de pandemia, como hacer un puré de A2 si estás acompañado por alguien, como aprender a mover los dedos, sacar álbumes de fotos de los viejos, tratar de recuperar algún VHS o alguna película, etcétera. Y ahí yo empecé a escribir, lo publiqué en un diario, Cómo estar chocho en cuarentena, donde fue una carta al jefe de gobierno de la ciudad para que si quería hacerme la vida feliz durante la pandemia, se olvidaran de esas recomendaciones y me mandara marihuana, el canal Venus, un par de cosas muy importantes que me podían hacer la vida feliz. Y entonces ahí empezó y surgió la palabra abuelo, que lo soy, y a mucha honra, y frente a esta chochera de diminutivos apareció la palabra el diario del abuelo salvaje. Bueno, estos programas se hacen solo con Tomás, eso está claro, ¿no? A veces es difícil hacer una pregunta, ¿no? Perdón. No, es Tomás Abraham, ¿no? Esto lo sabíamos de arranque, por supuesto. Y además, bueno, es un gusto tenerte. Vos decís que usás un lenguaje nuevo. ¿Cuál es el lenguaje nuevo que usás en esto? No se trata tanto, creo yo, de un lenguaje nuevo, sino no escribía para un lector, no pensaba en publicar nada. Entonces escribía para mí. Y en realidad yo había dejado de estudiar y con el tiempo me di cuenta que me estaba estudiando a mí mismo sin querer. Y es un lenguaje donde yo hablo de lo que me pasa cada día, de lo que me pasa en pandemia. ¿Qué fue la pandemia? ¿Cómo me fracturó el tiempo? Eso que ocurrió, la pandemia, fue de una intensidad tremenda. Cambió muchas cosas. Cambió la noción del tiempo. El encierro cambió la noción del tiempo. Entonces, lo que pasaba cada día, las tareas del hogar. ¿Y por qué decís, falta... ¿Y por qué decís es una ignorancia programada la pandemia? Nosotros no sabemos por qué, cómo se originó la pandemia. Tenemos rumores y versiones. No sabemos si el antídoto de la vacuna fue el que interrumpió el contagio o el virus se cansó como se cansaron otros virus. No sabemos si la vacuna hace bien o es peligrosa. No sabemos nada y sin embargo no queremos saber. Porque evidentemente lo que ocurrió fue un hecho único en la historia de la humanidad. Esto no es una pandemia más. Esto fue planetario, no fue territorial, no fue una gripe española, no fue una peste, esto fue planetario. Todos lo vivimos, todo el planeta. Se murió muchísima gente, se encerró muchísima gente y sus efectos siguen hasta hoy. Hay pandemia en distintos lugares, no se muere la gente, se ven barbijos, no sabemos si eso recrudece o se va. Eso cambió la economía del mundo, aumentó el pasaje de los aviones 2 o 3 veces, para decir algo, porque estoy por hacer un viaje. Es cierto, es cierto. Porque se me ocurre eso, es decir, hubo gente que se fundió, hubo estados que se fundieron, hubo una inflación mundial que se está combatiendo todavía. En la Argentina tuvo sus efectos bastante graves también. Entonces, no hablar de eso, lo entiendo. No hablar de sus causas ni de sus efectos, lo entiendo, porque esto es una voluntad deliberada, en ese sentido es una ignorancia programada, como tantas otras ignorancias que ocurren en la vida social e histórica. Bien, vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos. ¿Nos esperás? Entonces, después te vamos a preguntar sobre si no tuviste temores de ser tan íntimo, porque es un diario en definitiva. Después dedujiste que era un libro. Si no tuviste temores de ser tan íntimo escribiendo esto que te pasaba todos los días, ¿no? En la pandemia. Ya volvemos con Tomás Abraham.